Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro video en el cual explicaremos un poco más sobre la función b de contar y b de suma. Espero que lo disfruten y puedan entender. Bien, vamos a explicar primero lo que es la función b de contar. La función b de contar cuenta los valores numéricos seleccionados de un rango o columna con estructura de tabla de base de datos mediante una consulta de tipo SQL o SQL. Pero alto, ¿qué significa una consulta tipo SQL? Sencillo. Una consulta tipo SQL es la que nos permite manejar datos de numerosas formas, desde consultar información de una base de datos hasta crear, modificar, actualizar su contenido, añadiendo o eliminando información. Sus siglas significan Standard Query Language. Por eso es que se dice SQL o se puede también mencionar en inglés SQL. Entonces, ya podemos saber que es una consulta SQL. Volvamos de nuevo a la función b de contar. Ya que sabemos qué es, ahora veamos un poco más sobre cómo es su sintaxis. La sintaxis de la función b de contar es la siguiente. b de contar, abre paréntesis, base guión bajo, de guión bajo, datos, coma, campo, coma, criterios, cierra paréntesis. Expliquemos uno de cada uno. Base de datos. Es el arreglo o rango que contiene los datos que se van a usar. Debe estructurarse de modo que la primera fila incluya las etiquetas de los valores de cada columna. El campo indica qué columna del argumento base de datos contiene los valores que se van a extraer y con los que se realizará la operación. El campo puede ser una etiqueta de texto que corresponda al encabezado de una columna de la primera fila del argumento de la base de datos o un índice numérico que indique qué columna debe considerarse, donde la primera columna tiene el valor 1. Los criterios son la matriz o rango que incluye 0 o más criterios para filtrar los valores del argumento base de datos antes de la operación. Muy bien, chicos, ahora que ya sabemos lo que es una función b de contar, entendimos su sintaxis, pasemos a la función b de suma. La función b de suma es también muy sencilla. Esta muestra la suma de los valores seleccionados de un rango o columna con estructura de base de datos mediante una consulta de tipo SQL. Ya sabemos lo que es una consulta tipo SQL, ya lo vimos. Entonces, pasemos también a cuál es su sintaxis. La sintaxis de la función b de suma es b de suma, abre paréntesis, base, guión bajo, de, guión bajo, datos, coma, campo, coma, criterios y cierra paréntesis. Vamos a explicar cada una de ellas. ¿Qué es la base de datos? Es un arreglo o rango que contiene los datos que se van a usar. Debe estructurarse de modo que la primera fila incluya las etiquetas de los valores de cada columna. El campo indica qué columna del argumento base de datos contiene los valores que se van a extraer y con los que se realizará la operación, que en este caso va a ser la suma. El campo puede ser una etiqueta de texto que corresponda al encabezado de una columna de la primera fila del argumento base de datos, o un índice numérico que indique qué columna debe considerarse, donde la primera columna tiene el valor 1. Los criterios son la matriz de rango, que incluye 0 o más criterios para filtrar los valores del argumento de base de datos antes de la operación. Muy bien, chicos, ya que hemos hablado teóricamente de lo que es la función b de contar, b de suma y sus sintaxis, vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. Y para eso vamos a irnos a la plataforma Excel, en la cual lo pondremos en práctica. ¿Y qué creen?
Germán nos tiene preparado un ejemplo en el cual ha utilizado la función b de contar y b de suma y nos explica cómo lo hizo. Germán, enséñanos cómo lo hiciste. Muy bien, y ahora procedemos a explicar cómo se aplican las funciones b de contar y b de sumar de manera práctica en Excel. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta al aplicar estas fórmulas es que ya de antemano tenemos que tener, pues lógicamente, armada la base de datos en la que queremos aplicar esta fórmula. Bueno, estas fórmulas. En este caso tenemos esta base de datos, un listado de estudiantes que quieren ser admitidos a una universidad con su código de admisión, el nombre del mismo, la edad pues, el aspirante, el aprendiz, el sexo del mismo y el precio que se les ha de cobrar como matrícula. Bien, como podrán ver, ya esta base de datos está armada para que se ponga en práctica justamente estas dos fórmulas para contar el sexo de los estudiantes masculinos o femeninos que haya aquí y el precio a ser cobrado por las matrículas de estos. Entonces, aquí ya está resuelto, pero vamos a empezar de ceros. Bien, aplicamos para empezar el igual, como siempre, la función b de contar para que el programa reconozca qué es lo que queremos poner en práctica. Seleccionamos la base de datos, en este caso la tabla entera, punto y coma, lo que queremos buscar, en este caso edad, y después dónde se quiere aplicar, justamente aquí en sexo, las celdas J5 y J6. Cerramos paréntesis y voilà. Tenemos dos masculinos y nada más consta de que se cambie a F para que estén completos los 9. Y como habrán notado, la casilla que está al lado también cambia. Pero ahora miraremos esto. Continuamos entonces con la función b de suma. Vamos a borrar aquí y empezar otra vez. Colocamos de nuevo igual. Hacemos la opción b de suma. Abrimos paréntesis y seleccionamos nuevamente el rango general, toda la tabla. Pero ahora, punto y coma, vamos a indagar en precio de la matrícula por sexo. Y esto se va a basar en el resultado mismo de las celdas J5 y J6. Las seleccionamos, cerramos paréntesis y voilà. Al género masculino al que se le aplica el precio de matrícula solo se cobra 150. Y sumando las dos femeninas que deben pagar la matrícula, tenemos 300.000. Bien, eso ha sido todo. Ya ha sido explicada de manera correcta, espero, las funciones b de contar y b de sumar y cómo aplicarlas directamente al formato de Excel. Habla Samuel Hernández y continúo con este video hablando sobre la importancia de las funciones financieras. El análisis de finanzas y los estudios de contabilidad requieren de la aplicación de distintas fórmulas matemáticas necesarias para llevar un registro con datos exactos que presenten distintas situaciones del mercado. Sin embargo, a menudo estas fórmulas suponen una gran labor, pues pueden llegar a ser bastante tediosas a realizarlas por sí mismos. Por la anterior razón, la utilidad de las funciones financieras en Excel